más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Vamos al segundo tema de la noche. La ley de partidos políticos, la ley de procesos electorales. Un tema que le gusta a Josefa, difícil ha sido sí, claro. este proceso de aprobación de pieza legislativa. ¿Cuántos años? Más de 10 años, ¿cierto? En el Congreso. 20 años. 20 años. 1997, depositado originalmente con el Partido Reformista. Me quedé corta. En esa ocasión fue justamente cuando se aprobó la ley electoral 75 y 97, que a raíz de eso fue que surgió la necesidad. Fue un año de grandes reformas. El exdiputado Ángel. Sí, Ángela Costa. Ángela Costa fue quien introdujo la primera ley de partidos políticos a través del Partido Reformista. Sí, el Partido Reformista la ha introducido en tres ocasiones, la Junta Central Electoral. Y ahora lo introdujo don Máximo Castro Silverio. Máximo Castro. Uno de los proyectos, de los anteproyectos. Uno de los proyectos, porque vamos a ver. De los anteproyectos. Lo importante es que se debata Así y es. que se tome lo mejor de Sí, pero según Reinaldo se va a debatir, pero es ahí en el Congreso. Se va a debatir, pero debe haber una voluntad política que sea ya de forma definitiva, porque ha habido en varias ocasiones voluntad política, pero como media, como que sí, como que no, y hay muchos puntos que no se han puesto de acuerdo, ni siquiera los propios partidos. Sí. Antes de entrar en debate, rapidito, vamos a ver el reporte de Rentería Montero, que está con nosotros. Adelante, Rentería, buenas noches. Gracias, buenas noches. El financiamiento, primaria, publicidad y duración de las campañas son los puntos en los que oficialistas y opositores mantienen divergencias. En la reunión de este martes de la Comisión de Justicia del Senado de la República, opositores dejaron en claro su posición respecto a los proyectos de ley de partidos y electoral a través de un comunicado entregado. Proponemos que ese conocimiento sea en un escenario que abarque el conjunto de todos los partidos en condiciones de igualdad, que también incluya a la Junta Central Electoral, a la sociedad civil y que tenga la moderación de la Iglesia Católica. El bloque opositor reiteró su demanda de que la aprobación de ambas iniciativas sea el resultado del consenso. Estas son leyes que van a regir el sistema político de la República Dominicana y a nadie se le ocurre hacer una ley que tiene que ver con los partidos políticos, con el régimen electoral, sin la participación de los actores fundamentales. Sin embargo, esa posición tiene una lectura clara y definida para oficialistas. Usted sabe que eso es lo que hay detrás de todo eso, ¿verdad? Real y efectivamente no quieren ley de partidos. ¿Cómo así? Bueno, porque eso va a obligar a procesos internos. Ellos quieren elaborar un proyecto de ley para que el Congreso lo apruebe como ellos quieren. Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia del Senado dice que ese órgano legislativo no renunciará a sus atribuciones. Nosotros estamos actuando por un mandato constitucional. Aquí se aprueban o se rechazan las leyes en el Congreso Nacional. Y eso es 2 iniciativas de leyes. Entre los puntos que generan disenso entre las organizaciones se cuenta el financiamiento de los partidos, primarias, publicidad y otros. Los partidos mayoritarios, sobre todo los que tienen la capacidad de extorsionar a los contratistas de obras y a los suplidores del Estado y a los evasores de impuestos, no les interesa que se transparente el tema del financiamiento. La Comisión de Justicia del Senado retomará los trabajos de estudio de ambas iniciativas pasada la Semana Santa. El 18, la referida comisión recibirá a los miembros del Consejo Económico y Social, el 19 a los partidos minoritarios y el 20 hará vistas públicas. Con esta información, retorno al estudio. Tenemos 9 minutos nada más para debatir. 9 minutos. Rápidamente, pregunta de debate. No vamos a ir a análisis directamente. Este proceso que no ha empezado y ya tiene traba. Así que imagínense ustedes. ¿A quién beneficia retrasar la aprobación de la ley de partidos políticos y la aprobación de régimen electoral, la ley electoral? ¿A quién beneficia que se retrasen esos procesos? ¿Qué creen ustedes? Mira, de manera muy específica, para mí los retos son mayores, porque el proceso electoral del 2020 es mucho más complejo que el que pasó. Sí, en primer lugar, había un transitorio constitucional y el proceso va a ser separado, es decir, que es tanto así que los ediles municipales o los regidores van a tener que ser elegidos de manera directa. Estamos hablando que en proporción al nivel nacional sería en voto efectivo más de 5.000 candidaturas individuales. La complejidad, sí, la complejidad es enorme. Es peor todavía. Y los retos que demanda el país para este proceso electoral necesita del advenimiento de todas las fuerzas políticas. Sabemos que en la República Dominicana el tema de contrapeso de poder es un poco maniqueo, porque realmente domina un partido que tiene incidencia
no parcial, sino generalizada en todos los poderes. Pero sí, el PLD creo que debe tener la vocación democrática para que no siga pasando, como pasó en el proceso electoral pasado, que a pesar de un candidato sacar niveles de aprobación y un resultado electoral muy holgado como el ciudadano presidente Danilo Medina, hoy, ante el imaginario de un segmento amplio de la población, dice que su elección fue espuria y muchas candidaturas fueron de elección espuria, porque el proceso tuvo muchas irregularidades. Se introdujo un sistema tecnológico moderno que al final de cuentas, en el mismo proceso electoral, el mismo día desertaron 3.000 personas. Aquí no hay regulación, no hay vedas o franjas para el dominio y manejo de la publicidad, y todos estos elementos sí tienen que estar en una ley de partidos políticos. En el caso del financiamiento, anteriormente mi querido amigo Hatchel había puntualizado que no es un elemento exclusivo de la ley de partidos políticos, que debe estar separada en una ley electoral. Bien, como son 9 minutos y ya queda muy poco, yo quiero decir que todo esto tiene que estar, este proceso de la ley de partidos políticos y la ley de garantías electorales, que deben ir a la mano, deben ir a la par, porque una compensa a la otra para que sea posible las ejecutorias y que funcione realmente el esfuerzo que se está haciendo. Yo creo que tiene que ser un proceso totalmente transparente, pero también consensuado con la clase política dominicana y la sociedad civil. Pero además de eso, tiene que ser un proceso donde se erradiquen todas estas actitudes arrogantes y posiciones extremas que muchas veces, y cerradas, que algunos de lo que son los actores asumen en este sentido. Creo que tiene que ser un proceso también que garantice todo un proceso electoral transparente, que va a regular precisamente esta ley de partidos políticos. Como se ha dicho aquí, se trata de unas próximas elecciones más complicadas que las que pasaron ahora, estas recién pasadas. Entonces, todo esto nos obliga a nosotros, la clase política, a despegarnos, a desatarnos de todas esas trabas que hemos tenido para que los partidos políticos, repito, sean una garantía. Pero además, creo que quien tiene el toro agarrado por los cuernos es quien menos quiere que haya transparencia en la administración de los recursos que se suscitan en todo un proceso electoral. Y esa transparencia de financiamiento tiene que darse ante también los controles del funcionamiento durante toda la campaña electoral y lo que implica la ley electoral. Hamlet. Sí, gracias, Catherine. Mire, ciertamente quisiera puntualizar brevemente varios factores. Primero, mencionar cuáles son los puntos que lamentablemente no ha habido una voluntad política entre los propios partidos, internamente y externamente. Primer punto. Los anoto. La modificación a los estatutos de cada partido. Eso está en la ley. Ojo con eso. Tercer punto. La convención de todos los partidos. Que si va a ser el mismo día, si lo va a regular la Junta o quién lo va a regular. Otro punto. Ojalá y la regule el la uso Junta del padrón electoral. ¿Cuál lo vamos a usar? ¿Usamos el de la Junta o usamos el de los partidos internos? Ahí hay divergencia. No se han puesto de acuerdo nadie todavía en ese punto. Otro punto, publicar la lista de los cotizantes. Creo que lo mencionaba Jairo. O sea, hay que tener ojo visual con eso. Porque al final, lo correcto es que se publique todo lo que un partido reciba como cotizante, como aporte, lo que sea, debe ser publicado. Claro. Porque las democracias robustas, la democracia fuerte, lo hacen. Entonces, ¿por qué nosotros no? O sea, ¿por qué darle la duda a la población de saber qué aportó a quién y cómo lo hizo? Eso yo creo que son los puntos, y yo creo que finalmente... ¿Cómo se resuelven esos puntos? Bueno, ponerlo en la ley de partido y que haya voluntad de todos los partidos. Yo creo que aquí lo que ha faltado es cada quien puede tener voluntad, pero su voluntad... Y yo creo que esto no afecta a todos. Por eso estamos hablando de los acuerdos. La clase política, señores, para que todos la clase política no puede ir a un proceso, ni siquiera convencionalmente hablando, antes de que se apruebe una ley de partidos. Oiga bien, ni siquiera las convenciones internas de los partidos se pueden hacer antes de que se ha aprobado esta ley de partidos. 1997, el año 2006, el Partido Revolucionario Dominicano tuvo una mayoría absoluta en el Congreso de la República Dominicana. 2006 hasta la fecha, el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido una mayoría absoluta. Año 2009, Pacto de las Corbatas Azules, Partido de la Liberación Dominicana y Partido Revolucionario Dominicano acuerdan aprobar una ley de partidos. Entonces el tema es que aquí no se trata únicamente del partido que está en este momento en el gobierno, sino que quienes han manejado la política durante los últimos 20 años
se han beneficiado de este sistema, en un momento PRD, en otro momento Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿a quién beneficia no tener una ley de partidos políticos? Primero comencemos con las cúpulas de los partidos políticos, que en la mayoría de casos cuando se celebraban primarias, que eso es ya casi de la historia, porque no se siguen celebrando como pasaba anteriormente, cuando se celebran unas primarias, generalmente quien pierde es el favorito de las cúpulas. Entonces los partidos han visto que como eso es un ejercicio de democracia interna, han decidido no celebrarlas, entonces se benefician ellos, se mantienen eso fuera. Entonces también, ¿quién se sigue beneficiando? Las personas, no necesariamente de la política, pero quienes lucran con la política, donando de manera escondida a los distintos políticos y que no quieren que sus nombres sean los que salgan a relucir cuando hagan donaciones muchas veces exorbitantes. Entonces no es únicamente las cúpulas de los partidos, sino muchas personas de la propia sociedad que se benefician de mantener esto. Entonces es un problema que desde luego muchas veces se quiere ver como que es únicamente del partido que está en el gobierno, pero es un sistema casi cultural, un sistema social, un sistema político que ha colapsado y que debe ser reformado. Y como hemos hablado, no se trata únicamente de una ley de partidos políticos que debe contemplar todos estos temas, sino también una reforma a la función política, con una reforma a la ley electoral, una aprobación de una ley de garantías electorales, como tendremos reelección del presidente de la República de ahora en adelante. Esperemos que no se sigan modificando las constituciones. Y desde luego, mucha gente se sorprenderá cuando yo diga esto, pero necesitamos reformas en lo que es la función tributaria. ¿Y por qué Yatzel dice eso? Si estamos hablando de la política. Porque mientras sigamos con un sistema tan informal, entonces, desde luego, para muchos va a ser muy fácil seguir llenando de dinero la política. Y que, por ejemplo, ustedes dos que son diputados saben que para aspirar tienen que buscar hasta 10 y 20 millones y que termina siendo algo completamente insostenible. No debe ser que para ser diputado en Higüey, que para ser diputado en Boca Chica haya que gastar de esa manera. Yo quiero hacer una observación. Rapidito. Y es que la ley de partidos políticos debe ser socializada por los actores políticos y por la sociedad civil. Sí, no se debe secuestrar solamente en el Congreso Nacional. Hacer vista pública. En el Congreso Nacional. Para eso son vista pública. Y se van a hacer vista pública. Pero no podemos secuestrarla solamente en el Congreso Nacional. Y yo creo que sí. Yo creo que se deben hacer las vistas públicas porque definitivamente... Miren, si los políticos tienen 20 años. problemas para definir cómo es que se va a establecer esto, el tema de lo que decía Hamlet, convenciones de partidos, que cómo van a ser, que si es con el registro electoral, que lo diga la gente, que a fin de cuentas es la que les vota a ustedes para que todo administren. Está contenido en la ley, lo que hay que aprobarlo. Pero no se ponen de acuerdo, son puntos de divergencia. Bueno, pero que eso está ahí, eso está ahí adentro, eso es pero son todos vitales. Más y más democracia, eso es a lo que todos aspiramos. Correcto. Y más transparencia en el proceso. Tenemos que despedir el programa de esta noche. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya que mi querida Josefa tocó el tema del autismo, sí. El pasado domingo, que fue el Día Internacional del Autismo, en Bávaro específicamente se hizo una marcha, caminata muy interesante, que lo hizo Autismo Sin Frontera. Quiero felicitar a los organizadores de ese gran evento. Qué bueno. Y unirnos a esa causa, una causa más que justa, una causa que todos podemos lograr un mejor, sobre todo, un trato médico favorable para las personas que sufren de autismo. Porque muchas veces lo tratan como que son extraterrestres. Sí, para las personas que tienen esa condición. El mismo derecho que tenemos todos los ciudadanos. Así es. Y ciudadanas. Tenemos que despedir el programa. Yo les agradezco mucho, como siempre, que nos hayan acompañado. Que tengan muy buenas noches. Despedimos así Noticias Entre Políticos. Bye, bye.